El Salmo 23 es, sin lugar a dudas, uno de los textos bíblicos más reverenciados y recitados en la tradición judeocristiana. Sus 6 versículos han servido como un bálsamo para el alma, una declaración de confianza inquebrantable y un recordatorio de la provisión divina a lo largo de los siglos. Es la pieza central en funerales, la oración silenciosa en momentos de angustia y el cántico de gratitud en la prosperidad. Sin embargo, la familiaridad con este texto ha llevado a una lectura superficial, omitiendo capas profundas de significado teológico, histórico y literario, que muy pocas veces son discutidas abiertamente. Este documento se aventura a desvelar esos secretos, explorando lo que nadie te dijo sobre el Salmo 23, y llevándote a descubrir un mensaje de fortaleza y soberanía divina mucho más robusto de lo que se percibe a primera vista. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para empezar, es crucial entender el contexto de la autoría. Tradicionalmente atribuido al rey David, el dulce cantor de Israel, el Salmo no es simplemente un poema pastoral escrito por un joven pastor, sino la meditación madura de un monarca que ha conocido el exilio, la traición, la guerra y el trono. La imagen del pastor en el Salmo no es solo una metáfora tierna, es una alusión directa al rol mesiánico y real de David. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, los reyes eran frecuentemente llamados pastores de su pueblo. Ezequiel 34, Jeremías 23. Al afirmar que Jehová es mi pastor, David no solo expresa su dependencia personal de Dios, sino que también establece un principio teológico fundamental. El rey de Israel, David, está, a su vez, bajo el cuidado y la soberanía de un pastor superior, Yahvé. Este es el primer secreto no dicho. El Salmo 23 es, intrínsecamente, una declaración de teología política y soberanía divina sobre la autoridad humana. La figura del pastor rey era omnipresente en la Mesopotamia antigua. Desde Hammurabi hasta líderes egipcios, la iconografía real a menudo mostraba al monarca con un cayado, simbolizando la guía y la protección de su pueblo. Sin embargo, en el pensamiento israelita, esta metáfora se invierte y se purifica. Mientras que en otras culturas el rey era el pastor supremo, en Israel, el único pastor verdadero era Dios. David, como rey humano, era simplemente un lugarteniente, un subpastor, y su propia autoridad estaba supeditada al gran pastor. Esta declaración tiene implicaciones radicales. En un mundo donde los monarcas se proclamaban divinos o con autoridad absoluta, David se humilla. Él, el hombre más poderoso de Israel, confiesa su absoluta dependencia, colocándose en la posición vulnerable de la oveja. Esta confesión no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza basada en la verdad. La única soberanía legítima y sostenible es la de Dios. El Salmo 23, por lo tanto, se convierte en un manual de humildad para el liderazgo, enseñando que la verdadera provisión para la nación y el individuo proviene de arriba. El primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, establece el tono de absoluta suficiencia. La palabra hebrea para nada me faltará es lo exar, una declaración de certeza. Es más que una esperanza, es una conclusión lógica basada en la identidad del pastor. ¿Y quién es este pastor? La traducción a menudo suaviza la dureza del entorno geográfico. El Israel bíblico no era una pradera idílica, sino una tierra semiárida, rocosa y peligrosa. Para un rebaño, nada me faltará. En ese entorno significa que el pastor es excepcionalmente competente, ha planificado meticulosamente las rutas y ha anticipado cada peligro. La profundidad de lo exar va más allá de la mera necesidad material. Implica que no solo no habrá carencia de alimento o agua, sino también de guía, protección y sentido. En la vida de David, esta declaración abarcó periodos de huida de Saúl, de guerra y de intriga palaciega. La suficiencia de Dios no se mide por la comodidad, sino por la presencia asegurada de todo lo necesario para cumplir el propósito divino, incluso en medio de la escasez o la amenaza. El secreto de este versículo es que la suficiencia no es una promesa de riqueza, sino de adecuación total a la voluntad de Dios. No es la eliminación de la necesidad, sino la garantía de la provisión. El segundo versículo profundiza en la provisión.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí encontramos el segundo secreto. El concepto de pastos delicados y aguas de reposo implica más que simple alimentación y bebida. El pastoreo en Israel requería movimiento constante. El hecho de que el pastor haga descansar al rebaño, Yarbiseni, en pastos nutritivos, Neot Deshe, sugiere un cese en la jornada, un descanso de la ansiedad y el peligro. Este no es un descanso meramente físico, sino un descanso existencial. La vida es movimiento y lucha, pero en la presencia del pastor hay un oasis de paz que el mundo no puede ofrecer. Los Neot Deshe, pastos delicados o verdes, eran difíciles de encontrar y no crecían espontáneamente en las colinas de Judea. Su hallazgo representaba el conocimiento íntimo del pastor sobre el terreno y su meticulosa planificación. El pastor no llevaba a las ovejas a pastos escasos, sino a la mejor provisión disponible. El verbo Yarbiseni es causativo. El pastor hace que las ovejas descansen. Las ovejas, por naturaleza, son animales nerviosos que solo se echan a descansar cuando se cumplen 4 condiciones. Están libres de miedo a depredadores, no están tensas por conflictos dentro del rebaño, no tienen hambre y no tienen sed. El pastor, al forzar este descanso, asegura estas 4 condiciones existenciales. Las aguas de reposo, Memenujot, no son torrentes peligrosos que asustan a las ovejas, sino arroyos calmados. El buen pastor no solo provee, sino que lo hace de una manera que nutre la paz, no la alarma. Las ovejas nunca beben de agua turbulenta. El pastor debía desviar o calmar los torrentes para asegurar que pudieran beber. El secreto aquí es que el descanso es un acto de la voluntad de Dios, no una coincidencia. El pastor dirige al rebaño a la calma. La enseñanza es clara. La verdadera restauración del alma comienza con la ecología espiritual, donde la provisión de Dios no solo satisface la necesidad, sino que también elimina la ansiedad asociada con ella. Nos enseña a buscar la quietud en su presencia, un antídoto contra el frenesí de la vida moderna. El tercer versículo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Introduce el concepto de restauración y dirección moral. La frase confortará mi alma, Nefesh Yeshobeb, es poderosa. El término Shuv significa retornar, restaurar o revivir. Las ovejas, por su naturaleza, son propensas a caer en barrancos o quedar inmovilizadas, lo que los pastores llamaban ovejas volcadas. Una oveja volcada puede morir en pocas horas debido a la acumulación de gases. La tarea del pastor era encontrarlas y restaurar su circulación y estabilidad. Aplicado al alma, Nefesh, que en hebreo se refiere a la esencia vital, el ser interior, significa que Dios no solo nos salva del peligro externo, sino que nos restaura internamente cuando hemos caído por nuestra propia debilidad o cuando hemos sido abrumados por la vida. Esta restauración es un acto de gracia activa, un rescate personal del colapso interno. No se trata solo de perdonar pecados, sino de levantar al individuo de su postración existencial, dándole nueva vitalidad. La senda de justicia, Magalet Sedek, es la ruta correcta. En el contexto de un viaje, la justicia no es solo rectitud moral, sino el camino que es seguro y apropiado para llegar al destino. Es el camino que honra tanto al pastor como a la oveja. El secreto más profundo aquí reside en la motivación de Dios. Al guiarnos, Dios no lo hace por nuestro mérito, sino por amor de su nombre. Leman Shmo. Este es el tercer secreto. La fidelidad de Dios no depende de nuestra bondad, depende de su propia reputación. Su guía y provisión son una cuestión de su honor, una promesa inmutable ligada a su identidad. Cuando oramos con el Salmo 23, estamos apelando a la propia gloria de Dios, no a nuestra valía. Dios invierte en nuestro bienestar porque nuestro destino está ligado a su nombre y a su promesa. Esto infunde una confianza inquebrantable. Si Dios actúa para honrar su propio nombre, su compromiso con nosotros es absoluto e inmutable. La restauración, Shuv, en la literatura profética, como en Jeremías u Oseas, es central al concepto de arrepentimiento y retorno a Dios. Cuando David dice que Dios restaura mi alma, está reconociendo la necesidad de una intervención divina en su vida moral y emocional.
que va más allá de la mera supervivencia física. Es un reconocimiento de que el pastor es también el redentor y el terapeuta del alma. El nefesh es lo que siente, lo que desea, lo que se angustia. La restauración de este nefesh es la curación emocional y el realineamiento moral con el propósito de Dios. La guía por sendas de justicia es la manifestación práctica de esa restauración, un camino donde la ética y la seguridad se fusionan. El clímax emocional llega en el 4.º versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es el corazón del Salmo, y donde reside el cuarto secreto, a menudo diluido. El valle de sombra de muerte, Keit Salmavet, es una imagen vívida del peligro más oscuro. No es la muerte en sí, sino un valle que proyecta la sombra de la muerte, un cañón estrecho y oscuro donde el peligro es inminente. Depredadores, despeñaderos, bandidos. Históricamente, en el viaje a los pastos de verano en las montañas, las ovejas debían atravesar cañones profundos y oscuros que infundían terror. Lo notable es que el salmista no pide que se le evite el valle, acepta que el viaje por la vida incluye pasajes de extrema dificultad. La fe no es la ausencia de valles, sino la certeza de la compañía en el valle. La transición de la tercera persona, Jehová es mi pastor, a la segunda persona, porque tú estarás conmigo, en este versículo es fundamental. El peligro fuerza la intimidad. En la comodidad podemos hablar de Dios. En el peligro hablamos a Dios. Es la certeza de la presencia personal, el tú divino, lo que disipa el miedo. Este cambio dramático revela el secreto de la verdadera fe. El peligro no aleja a Dios, sino que lo acerca. La prueba convierte la teología abstracta en una relación personal. Mientras que en los versículos 1, 2 y 3, la fe se basa en la experiencia pasada y el conocimiento de Dios, en el versículo 4, la fe se convierte en una conversación directa, una conciencia palpable de la presencia. La fe se convierte en intimidad de crisis. Aquí, la vara y el cayado son herramientas esenciales que, sorprendentemente, infunden aliento. Yenahamuni. La vara era un garrote pesado, a veces con clavos, usado para defender al rebaño de los depredadores. El cayado era un bastón curvo, usado para guiar, contar, rescatar a las ovejas caídas o atraerlas suavemente. El secreto que muchos ignoran es que el pastor usa ambas: la disciplina, defensa, vara, y la guía, rescate, cayado. Ambas son fuentes de consuelo. Saber que Dios te defiende activamente del mal, la vara, y te guía amorosamente, el cayado, es lo que te da valor en el valle de la muerte. El consuelo de Dios incluye su poder protector, la justicia activa y su corrección orientadora, la misericordia directriz. El creyente encuentra paz no solo en el amor suave de Dios, sino también en su firmeza, disciplina y capacidad para combatir el mal en su nombre. El 5.º versículo nos saca del campo y nos transporta a una escena de banquete real, un cambio de metáfora radical. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este cambio brusco es el 5.º secreto y quizás el más impactante. El Salmo 23 es también un testimonio de victoria pública sobre los enemigos. El pastor se convierte ahora en el anfitrión, Orej Shulan. Preparar una mesa en presencia de los enemigos, Tsarerai, es un acto de audaz desafío y soberanía. En el mundo antiguo, sentarse a comer con alguien era un símbolo de paz, alianza y protección incondicional. El anfitrión garantiza la seguridad del huésped. Dale like, suscríbete y comparte. Aquí, el banquete se realiza mientras los angustiadores, aquellos que causan dolor, opresión o angustia, observan impotentes. Esta escena es un símbolo de triunfo y vindicación. El secreto no es que los enemigos sean eliminados antes de la comida, sino que son forzados a presenciar la provisión, el honor y la seguridad del creyente. Es un mensaje de que, incluso rodeados de hostilidad, la paz de Dios es inexpugnable. La mesa se convierte en un santuario en medio del campo de batalla. El ungimiento de la cabeza con aceite
Si bien puede ser un gesto de hospitalidad, especialmente para limpiar el polvo del camino, en el contexto de David, el rey ungido, Mashiach, es también un acto de consagración y honor. El aceite puede usarse para curar heridas, las que se ganaron en el valle, o simplemente para honrar al invitado. El secreto aquí es que, después del valle, el pastor anfitrión te corona con honor y te sana. La unción es una restauración de la dignidad que el enemigo intentó arrebatar. Y la declaración final: mi copa está rebosando. Kosi, rebayá. No solo está llena, sino que desborda. Hay una sobreabundancia de bendición que excede la necesidad. La provisión de Dios no es frugal, sino generosa y excesiva, un signo de su infinita riqueza y el contraste directo con la escasez y el temor que dominan el valle. Es una promesa de bendición exuberante. En la teología bíblica posterior, esta imagen del banquete se convierte en una poderosa metáfora escatológica, la cena de las bodas del Cordero. El Salmo 23 nos da un anticipo de ese banquete final, donde la victoria sobre el mal será completa y celebrada con una abundancia que desborda toda expectativa. El versículo 5, por lo tanto, no solo trata de la bendición terrenal, sino también de la esperanza futura. Finalmente, el sexto versículo une el pasado, el presente y el futuro, cerrando el círculo de la promesa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia, Tob Behesed, son personificados como dos servidores que persiguen al creyente. Tob, bien, se refiere a la bondad y las bendiciones. Hesed es una de las palabras más ricas del hebreo bíblico y se traduce como amor incondicional, fidelidad o misericordia pactual. El sexto y último secreto es que no somos nosotros quienes buscamos a la bondad y la misericordia, son ellas las que nos persiguen. Esta palabra, radaf, seguir, perseguir, a menudo se usa para describir la persecución de un enemigo o una presa. Aquí, con un giro poético magistral, la bondad y la fidelidad de Dios son las que nos alcanzan y nos acompañan, garantizando que el favor de Dios es un acompañamiento constante en el viaje de la vida. La persecución divina es una garantía de seguridad y amor, un compromiso activo de Dios para mantener su pacto. La bondad y la misericordia actúan como la vanguardia y la retaguardia de la oveja, asegurando que el creyente está cubierto por donde quiera que vaya. Y el final: en la casa de Jehová moraré por largos días. Beshavti bebeit Adonai leorek yamim. La palabra moraré, yashav, puede significar sentarse, permanecer o habitar. En el contexto de un salmo davídico, la casa de Jehová era el templo o el tabernáculo, el lugar de su presencia. El salmo no solo promete una vida larga llena de bondad, sino la esperanza de una comunión perpetua con el pastor. La vida en la tierra es un viaje donde el pastor guía. La meta es la morada eterna en su presencia. Es una promesa tanto de seguridad presente como de esperanza futura. Este versículo final ha sido interpretado de dos maneras igualmente ricas. La morada terrenal, el deseo de David de vivir cerca del santuario, participando en la adoración y experimentando la presencia de Dios en el templo. La morada celestial, la promesa de la vida eterna o la permanencia en la presencia de Dios después de la muerte, un concepto que se desarrolla plenamente en la teología mesiánica. El Salmo 23, por lo tanto, se convierte en un poema que abarca toda la existencia humana, desde la vida hasta la eternidad. Los 6 secretos desvelados transforman la lectura del Salmo 23 de un poema tranquilizador a un manifiesto de fe activa. Cada versículo ofrece una verdad profunda que desafía la perspectiva humana de la vida, la necesidad y el sufrimiento. 1. El desafío a la autosuficiencia. El Salmo exige una rendición radical a la soberanía de Dios. En una cultura que glorifica la independencia, Jehová es mi pastor, es un acto de humildad, reconociendo que nuestra paz y provisión dependen de una fuente externa y superior. Esto implica que la preocupación y la ansiedad son, en esencia, una falta de fe en la competencia del pastor. La meditación en este versículo debe llevar a la descarga activa de las cargas, cediendo el control. 2. La disciplina del descanso. El descanso
Yarviseni, es una orden, no una opción. La vida moderna castiga la quietud, pero el Salmo enseña que la productividad espiritual y emocional solo florece en la paz que el pastor provee. El pastoreo en la vida requiere periodos de aguas de reposo, una planificación consciente para la quietud que no es pereza, sino una inversión en la restauración del alma. La aplicación moderna de este versículo es la práctica deliberada del sábado espiritual, un cese de la ansiedad por el logro. 3. La ética de la restauración. El enfoque en Nefesh Yeshobeb subraya la importancia de la sanidad interior. No basta con ser liberado de las circunstancias, el alma debe ser restaurada. Esto tiene profundas implicaciones psicológicas. Dios se preocupa por nuestra estabilidad emocional. La guía por sendas de justicia no es solo un mapa moral, sino un camino terapéutico que nos aleja de los senderos autodestructivos. El secreto de la restauración es que ocurre por el honor de Dios, no por nuestra perfección, liberándonos de la presión de ganarnos su guía. 4. El miedo como catalizador de la intimidad. El valle es inevitable, pero el temor no lo es. El Salmo normaliza el sufrimiento sin endulzarlo. El miedo desaparece con la transición a la segunda persona. Tú estarás conmigo. La lección es que la crisis no es un obstáculo para la fe, sino el principal escenario donde la fe se vuelve personal y profunda. El consuelo de la vara y el cayado enseña que la firmeza de Dios es tan consoladora como su ternura. Aceptar la corrección y la defensa de Dios es el camino hacia la valentía. 5. La tesis del triunfo público. El banquete es una lección de autoimagen y vindicación. Nos recuerda que nuestra identidad no la definen nuestros enemigos, sino el anfitrión. Sentarse a la mesa es un acto de reclamación de la dignidad. La humillación del valle es seguida por el honor de la unción. En la vida, a menudo nos enfocamos en el valle, pero el Salmo nos pide que miremos más allá, hacia la certeza del triunfo y la sobreabundancia. Es una invitación a vivir con una perspectiva de victoria, incluso cuando el enemigo está observando. 6. La irresistibilidad de la gracia. El concepto de Radaf, perseguir, es una de las declaraciones más poderosas de la gracia incondicional. No perseguimos lo bueno y la misericordia de Dios nos persiguen. Esta verdad debe eliminar la culpa y el esfuerzo desmedido de ganarse el favor de Dios. La Esed es el amor pactual, la fidelidad inquebrantable de Dios que se niega a soltarnos. Esto transforma nuestra visión de la vida de una búsqueda agotadora a una aceptación agradecida de lo que ya nos ha alcanzado. La morada final en la casa de Jehová sella esta verdad con la promesa de la perpetuidad. Finalmente, para el creyente judeocristiano, el Salmo 23 encuentra su cumplimiento supremo en la figura del Mesías. La tradición cristiana ve en Jesús de Nazaret al buen pastor, Juan 10, que encarna perfectamente cada una de las promesas y roles descritos en el Salmo. Jehová es mi pastor. Jesús, al declararse el buen pastor, asume la soberanía divina. Él es el pastor superior al que David, el rey, se sometía. Lugares de delicados pastos. Jesús ofrece el descanso para el alma, Mateo 11, 28 a 30, y el agua viva que sacia toda sed. Confortará mi alma. La misión de Jesús es restaurar a los quebrantados y levantar a los caídos, manifestando la restauración moral y espiritual. Valle de sombra de muerte. Jesús mismo pasó por el valle de la muerte y lo conquistó, garantizando que su compañía en nuestra propia oscuridad es invencible. Su vara y cayado son la autoridad y el cuidado que vencen a la muerte. Aderezas mesa. La Eucaristía o Santa Cena es el banquete mesiánico por excelencia, celebrado mientras los angustiadores del mundo, el pecado, la muerte, el mal, observan su derrota inminente. Bien y misericordia me seguirán. La gracia, Hesed, se personifica en el Evangelio, la promesa de una vida eterna en la casa del Padre. El Salmo 23 es mucho más que un poema de consuelo. Es una declaración teológica de la soberanía de Dios sobre el Rey, una lección de ecología espiritual que valora el descanso y la restauración, una certeza de que la guía de Dios está motivada por su honor inmutable, un reconocimiento de que la fe florece en el peligro del valle al encontrar la intimidad con el pastor.
un testimonio público de la victoria de Dios sobre los enemigos a través de un banquete de honor, y una promesa final de una vida marcada por la persecución implacable de su amor incondicional y su fidelidad, culminando en la morada eterna. Al descubrir estas capas, el Salmo 23 deja de ser un texto familiar y se convierte en un mapa de ruta para una vida de audaz confianza en la soberanía total del pastor. Es un llamado a la rendición total al cuidado de aquel que no solo conoce el camino, sino que es el camino, garantizando provisión, restauración, defensa, honor y la perpetua comunión con su presencia. El Salmo 23 es, en última instancia, el secreto para vivir sin temor en un mundo de sombras, anclados en la inmutabilidad de Dios. La complejidad de la vida moderna, con su carga de ansiedad, inseguridad económica y crisis existencial, hace que estos secretos sean más relevantes que nunca. La lucha contra el consumismo y el temor a la carencia encuentra su respuesta en la declaración Lo Exar, abordando la ansiedad con la promesa de la suficiencia. Versículo 1. Esta promesa no es una utopía económica, sino la firme convicción de que bajo la provisión del pastor, las necesidades esenciales serán cubiertas, liberando al individuo de la tiranía del siempre querer más. Por otro lado, la epidemia de agotamiento laboral es confrontada por la imposición divina de la quietud y la restauración. Yarviseni, ofreciendo descanso ante el burnout. Versículo 2. El pastor obliga a su oveja a reposar en pastos verdes, simbolizando la necesidad de desconexión activa y la búsqueda de fuentes de vida genuinas, lejos del frenesí productivo. En el ámbito de la salud mental, la crisis de depresión y desorientación es abordada por la promesa de la restauración del alma, Nefesh Yeshobeb, y la guía moral clara, versículo 3. El Salmo subraya que la verdadera recuperación no es superficial, sino una revitalización profunda del ser interior, encaminando la vida por sendas de justicia. Además, los conflictos, pandemias y temores existenciales, la inseguridad global, son contrarrestados por la certeza de la presencia personal del Tú divino en el valle de la sombra de la muerte. Versículo 4. Esta presencia es el antídoto contra el miedo más profundo. Frente a la hostilidad y crítica, el acoso, la crítica social y la lucha contra la adversidad, el Salmo ofrece consuelo en la vindicación pública y el honor conferido por el gran anfitrión. Versículo 5. Finalmente, la sensación de aislamiento o soledad existencial es disipada por la persecución activa y constante de la bondad y la misericordia de Dios, que culmina en la promesa de la morada perpetua. Versículo 6. El Salmo 23 es, por lo tanto, la respuesta teológica, psicológica y espiritual a las necesidades más profundas del ser humano. Un texto eterno que, una vez desvelado, ofrece no solo consuelo, sino la estrategia de una vida victoriosa, bajo la soberanía del gran pastor. Sus versos no son meras palabras poéticas, sino un manual de resistencia y fe para navegar las aguas turbulentas de la existencia contemporánea. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.